Buenas tardes, queridos estudiantes del municipio de Montero, quien les habla la profe Nadir Romina Coca. Esta tarde vamos a compartir el tema de física para cuarto de secundaria. Espero que se encuentren bien en sus domicilios con los respectivos cuidados ante la pandemia que estamos viviendo, siempre tomando en cuenta que es importante seguir con el avance a pesar de que no podamos estar en las unidades educativas. Muy buenas tardes, iniciamos. El contenido que vamos a ver se llama cinemática. A continuación vamos a ver la parte teórica de este tema. ¿Qué es la cinemática? Es aquella parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan o modifican. ¿Qué quiere decir? Que no nos interesa el porqué del movimiento, solamente el movimiento en sí. ¿Pero qué será el movimiento? El movimiento consiste en el cambio de posición que efectúa un cuerpo respecto a un sistema de referencia el cual se considera fijo. Este movimiento que estudiaremos en física nos interesa especialmente el movimiento mecánico, que es el fenómeno que consiste en el cambio continuo de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Como podemos ver en la imagen, tenemos de ejemplo un pequeño auto. Este auto va a recorrer una distancia específica, ya sea en curva o en línea recta. Este es el movimiento que vamos a estudiar. No nos interesa por qué el auto se mueve, solamente el movimiento que ha realizado. El movimiento se clasifica de la siguiente manera: por su trayectoria, en movimientos rectilíneos y en movimientos curvilíneos. Los movimientos rectilíneos pueden ser en línea recta, horizontal, vertical o inclinada. Estos movimientos, como su nombre lo indica, siguen una trayectoria fija en línea recta. Los movimientos curvilíneos pueden ser circunferencial, parabólico y elíptico. Estos movimientos tienen como característica principal que va por lo general en círculos y se pueden describir como movimientos que no son uniformes. La segunda clasificación del movimiento es por su rapidez. Estos movimientos se clasifican en uniformes, como podemos ver en la imagen, que van en línea recta porque son uniformes, y variables, que pueden ser en subidas o bajadas, elípticos o en círculos. Como vemos, el movimiento tiene dos clasificaciones. En esta área de física vamos a estudiar los movimientos rectilíneos, la primera parte del gráfico que ven en su pantalla, los que van en línea recta, horizontal, vertical o inclinada. Antes de entrar al movimiento en sí, vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el tema que vamos a ver hoy. El movimiento rectilíneo uniforme, con sus siglas MRU, es el más simple de la cinemática. Su característica principal es que la velocidad del móvil permanece constante, es decir, el móvil avanza en distancias iguales en tiempos iguales. Ese es el concepto de este movimiento. A continuación veremos un ejemplo. Como es un movimiento rectilíneo, obviamente va en línea recta. En la imagen que podemos observar tenemos un pequeño auto. Este auto se va a desplazar de un punto a otro recorriendo una distancia determinada en un tiempo determinado con una velocidad constante. Si se mueve hacia otro punto, va a tener la misma velocidad que en el anterior punto. Por último, si llega al tercer punto, la velocidad sería la misma que recorrió desde el primer punto. Esta es la característica principal de este movimiento. La velocidad permanece constante porque recorre distancias iguales en tiempos iguales. Tiene tres características principales. La trayectoria es en línea recta, la velocidad es constante y la aceleración es nula. Las fórmulas de este tipo de movimiento nos dice que la distancia recorrida es representada por una letra D minúscula de un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad v durante un intervalo de tiempo t determinado es la distancia igual a la velocidad por el tiempo. De esta fórmula podemos obtener dos fórmulas derivadas: la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo recorrido o el tiempo igual a la distancia sobre la velocidad. Estas
tres fórmulas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Cualquiera de ellas puede ser ocupada según la necesidad, ya sea que nos solicite el ejercicio determinar la distancia del móvil, la velocidad de este o el tiempo que tardó en recorrer una distancia determinada. Para ello, lo que hemos visto en la pantalla de su televisor, la distancia está representada por la letra D minúscula, el tiempo por la T minúscula y la velocidad por la B dentilabial en letra manuscrita. No es una B en letra imprenta. Tomémoslo en cuenta porque en física las abreviaturas son muy importantes, ya que podemos confundir unas con otras. Las unidades que utilizaremos en este tema del Sistema Internacional son la distancia en metros, el tiempo en segundos y la velocidad en metros sobre segundo. Estas unidades también tienen unidades derivadas. A continuación veremos y detallaremos cada una de ellas para que no nos confundamos y no tengamos errores en esto, ya que las unidades son las características de este movimiento, porque nos representa lo que el movimiento en sí realiza, la distancia recorrida, el tiempo o la velocidad que el móvil empleó. A continuación, las unidades y las equivalencias que vamos a utilizar. La distancia puede ser medida en kilómetros, en metros o yardas. Como pueden observar, cada una tiene un símbolo o una abreviatura. El kilómetro se representa en las letras K y M minúsculas y un kilómetro equivale a 1000 metros, como lo pueden observar. El metro es una M minúscula y equivale a 100 centímetros. Una yarda representada por las letras Y y D minúsculas equivalen a 0,914 metros, 3 pies o 36 pulgadas respectivamente, según la necesidad de nuestro ejercicio. Esas son las unidades y equivalencias de la distancia. Del tiempo podemos observar que también tiene unidades derivadas y sus equivalencias. Por ejemplo, la hora, representadas por una H y una R minúscula, equivalen a 60 minutos o 3600 segundos respectivamente. Esto para una hora. Y un minuto equivale a 60 segundos. Como lo podemos observar en la pantalla, pueden copiarlos en sus cuadernitos para que tengan como dato para los siguientes ejercicios, ya que la física toma en cuenta estas unidades para diferentes tipos de movimientos, no solamente para este movimiento. Por lo tanto, estas unidades también ocuparemos para los siguientes temas. A continuación, explicaremos ejercicios de este tipo de movimiento. Nos dice, calcular la distancia que recorre un auto a la velocidad de 30 metros sobre segundos durante 50 segundos. Ese es nuestro problema o nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Anotar los datos de este. Por ejemplo, en este caso, nos pide calcular la distancia, nuestra incógnita es la letra D. Y nos da como dato el ejercicio la velocidad, 30 metros sobre segundo, en un tiempo de 50 segundos. Ya tenemos nuestro dato. Procedemos a graficar nuestro ejercicio. Podemos hacerlo de la siguiente manera o como nosotros nos sintamos más cómodos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo la línea recta que va a recorrer mi autito, el auto y la distancia que este va a recorrer. De tal manera que me pide calcular la distancia que este móvil recorre en 50 segundos si él va a 30 metros por segundo de velocidad. ¿Cómo lo voy a realizar? Vamos a recurrir a las fórmulas que ya habíamos visto. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los datos que nos da. Tenemos el dato de 30 metros sobre segundo como velocidad y 50 segundos de tiempo. Reemplazamos los datos, multiplicamos 30 por 50 y nos quedan 1500 metros. ¿Por qué nos queda en metros? Porque las unidades de la velocidad, que son metros sobre segundo, y la unidad del tiempo, que es segundo, se va a simplificar y solamente nos va a quedar la unidad de distancia, que es metro. Recordemos, 30 por 50 son 1500. Nos queda en metros por las unidades simplificadas. Por lo tanto, nuestro ejercicio ya está resuelto. Como ven, no es complicado, lo único que tenemos que hacer es ser ordenados para resolver estos ejercicios. Primero, anotar nuestros datos, luego ver la fórmula que vamos a ocupar, reemplazar los datos si estas unidades son equivalentes y obtener nuestros resultados. Continuamos con otro ejercicio.
En este caso nos dice que una motocicleta recorre 150 metros en 12 segundos. Nos dice, ¿cuál es la velocidad de esta motocicleta en kilómetros por hora? Veamos que ya en el ejercicio nos cambian las unidades, no son unidades iguales, por lo tanto vamos a tener que convertir. Primeramente anotamos nuestros datos, nos da una distancia de 150 metros. Nos pide calcular la velocidad, es nuestra incógnita, pero nos da las unidades, kilómetros sobre hora, en un tiempo de 12 segundos. Procedemos a graficar nuestro ejercicio. Graficamos la motocicleta que va a recorrer nuestra línea recta con una distancia determinada. ¿Qué fórmula vamos a ocupar de las tres que dimos anteriormente? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Para ello, vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. La velocidad, la distancia 150 metros, el tiempo 12 segundos. Dividiendo 150 entre 12 nos da 12.5 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, pero la pregunta del ejercicio nos dice en kilómetros por hora. Por lo tanto, esta respuesta la vamos a convertir. Vamos a convertir 12,5 metros sobre segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo? Viendo sus equivalencias. Recordemos que 1000 metros hacen 1 kilómetro y que una hora tiene 3600 segundos. Eliminamos metros con metros, segundos con segundos y nos queda la respuesta en kilómetros por hora. 12,5 por 1 dividido entre 1000 por 3600 dividido entre 1, 45 kilómetros por hora. Tomemos en cuenta que para la conversión de unidades tenemos que saber las equivalencias o tener nuestra tabla de conversión de unidades que seguramente ya sus profesores de física les han dado. Entonces, de ahí tomemos los datos para convertir nuestras unidades. Si tenemos dudas sobre esto, podemos volver a recordar cómo convertimos las unidades buscando las equivalencias de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo cuántos metros equivalen a 1 kilómetro y cuántos segundos equivalen a 1 hora. Para eso necesitamos su tablita. Recordemos, 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora 3600 segundos. Esa sería la conversión de unidades y hasta ahí tenemos ya 2 ejercicios resueltos de movimiento rectilíneo uniforme. Hemos calculado ya distancia, ahora velocidad. A continuación calcularemos el tiempo con otro ejercicio. Si hay dudas, tenemos que seguir repasando con las fórmulas respectivas para comprender. A continuación, el siguiente ejercicio. Calcular el tiempo que tarda un auto en recorrer 250 metros a la velocidad de 45 metros por segundo. Nos pide calcular el tiempo que tardará nuestro auto. Para ello vamos a anotar nuestros datos. Tenemos una distancia de 250 metros, una velocidad de 45 metros sobre segundo y el tiempo es nuestra incógnita. A continuación, graficamos el ejercicio. Ahí está nuestro pequeño auto, va a recorrer esa distancia y nos pide calcular el tiempo que tardará este autito de llegar a un punto a otro. Para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tenemos una distancia de 250 metros y una velocidad de 45 metros sobre segundo. Eliminamos unidades iguales, metros con metros, y nos queda 5,5 segundos. Entonces, nuestra respuesta ya está. El auto tarda en recorrer 250 metros a una velocidad de 45 metros sobre segundo, 5 segundos. No nos olvidemos que para que las respuestas nos queden en la unidad que nuestra pregunta nos dice, tenemos que simplificar las unidades que se repiten. Las unidades que están en la parte superior con la inferior, en este caso eliminamos metros con metros. Así nos queda segundo. Aunque esté en la parte inferior, multiplicado por el 1 que está debajo del 250, nos queda segundo. Entonces, por eso nuestra unidad está en segundo. Recordemos que si tenemos dudas sobre esto, son operaciones matemáticas sencillas. Tenemos que seguir repasando. No nos olvidemos que el movimiento rectilíneo uniforme va en línea recta, sea horizontal, vertical, pero siempre en línea recta. Cinemática.
Hay que recordar que los fenómenos mecánicos más importantes son los fenómenos de equilibrio y los fenómenos de movimiento. Pues bien, la cinemática estudia el movimiento, pero sin atender sus causas. Acabamos de introducir un concepto: movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Nos damos cuenta que vamos agregando nuevos conceptos, por ejemplo, el de posición y el de sistema de referencia. Por lo tanto, si queremos aprender cinemática es importante conocer y diferenciar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tenemos la trayectoria, la posición, la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad. Empecemos por el concepto de móvil. Cualquier cuerpo que se mueve recibe el nombre de móvil. Por ejemplo, la Tierra girando alrededor del Sol, un barco que se dirige de América a Europa, una mosca volando o de repente un electrón girando alrededor del núcleo de un átomo. Y en física se desprecia el tamaño del móvil porque es muy pequeño en comparación con el camino que recorre. Entonces se le representa por un punto. El siguiente elemento es la posición. Hablamos de posición de un objeto cuando queremos situarlo en el espacio. Pero, ¿cómo dar la posición de un móvil de forma que todo el mundo sepa dónde está? Para ello es necesario recurrir a algunas herramientas matemáticas, como el sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Aquí en la imagen tenemos un sistema de referencia bidimensional. Entre los puntos que forman el sistema de referencia hay que destacar el origen de coordenadas, que es este punto que estamos señalando. Es el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas. Es el punto de origen de las medidas, por lo que le corresponden las siguientes coordenadas. Aquí vemos sistema de referencia de una dimensión para movimientos lineales, de 2 dimensiones para movimientos en el plano y 3 dimensiones para movimientos en el espacio. Recién ahora podemos definir posición de un cuerpo como el lugar que ocupa ese cuerpo respecto a un sistema de referencia que consideramos fijo. Así, podemos determinar matemáticamente la posición de un objeto con las coordenadas del punto que ocupa en ese sistema de referencia. Veamos ahora la trayectoria. Se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Es pues una línea. Por lo tanto, la trayectoria puede ser recta o curva. Por ello, dividimos los movimientos en 2 grandes grupos según sea su trayectoria: rectilíneos y curvilíneos. Dentro de los curvilíneos son de importancia los movimientos de tipo circular, parabólico, elíptico, oscilatorio. Ahora vamos a explicar 2 conceptos que se suelen confundir muy a menudo. Lo que es la distancia recorrida, también le llaman espacio recorrido o recorrido simplemente, y el desplazamiento. Y lo vamos a aprender a través de este pequeño gráfico. El espacio recorrido por un móvil en un intervalo de tiempo determinado es la longitud de la trayectoria que ha descrito. Aquí lo estamos graficando en la pantalla. Por lo tanto, el espacio recorrido es un número siempre positivo. Atención a ese detalle. Se dice entonces que es una magnitud escalar, mientras que llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Un desplazamiento siempre se representa sobre una línea recta. Esto quiere decir que tiene una dirección que coincide con esa línea recta. Otro detalle, un desplazamiento siempre comienza en el punto inicial. Para calcular desplazamientos tengo que fijarme en el punto inicial y por supuesto va a terminar en un punto final. Esto quiere decir que tiene un sentido que viene determinado precisamente por las posiciones inicial y final. Un desplazamiento siempre tiene una longitud que se determina precisamente por la diferencia entre las posiciones final e inicial. Eso es el módulo del desplazamiento. Todo esto se resume con que el desplazamiento es una magnitud vectorial, lo que quiere decir que tiene una dirección, un sentido y un módulo, y se puede representar gráficamente mediante una flecha y matemáticamente mediante un vector. Veamos el siguiente ejemplo. Juan sale de su casa para llegar a la escuela, lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este. Luego, desde ese punto se dirige 40 metros en dirección norte, finalmente camina 30 metros en dirección oeste.
¿Dónde se encuentra su escuela? Calcular el recorrido y el desplazamiento de Juan. Nosotros ya sabíamos que el recorrido representa la longitud de la trayectoria seguida y siempre es un número positivo. En este caso ha caminado 30 metros, luego 40 metros y finalmente 30 metros. Al sumar las tres cantidades obtengo el espacio recorrido. 30 más 40 más 30 me da 100 metros. Pero para calcular el desplazamiento es una magnitud vectorial. Me fijo en una posición inicial. Según el problema, partió de aquí y luego ha llegado hasta este otro punto. La longitud del desplazamiento se calcula por la diferencia entre las posiciones final e inicial. Si colocamos 0 a la posición inicial, la final estaría en 40 metros. Al efectuar la diferencia nos sale 40 metros, pero como estamos hablando de una magnitud vectorial, necesita un módulo, que ya lo hemos calculado, y también una dirección. Esa dirección sería esta flecha que está apuntando hacia el norte. Por lo tanto, el desplazamiento sería 40 metros en dirección norte. En resumen, si quiero calcular la distancia, simplemente sumo estas longitudes. Siempre va a ser positiva la distancia, por supuesto. Me salió 100 metros. Y si quiero calcular el desplazamiento, ubico la posición inicial, luego ubico la posición final, trazo una flecha, obviamente que vaya desde el inicial hasta el final, y de esa manera calculo el módulo. Fíjate que la longitud de esto es lo mismo que está aquí, pero aquí se forma un rectángulo, entonces esto es 40, aquí también es 40 metros. Y tengo que agregar una dirección. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. Su módulo es 40 metros y su dirección norte. ¿Listo? Ahora hablaremos sobre la velocidad. El concepto común de velocidad se asocia cuando comparamos la rapidez o lentitud con la que se mueve un cuerpo. En física definimos dos tipos de velocidad, la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es el desplazamiento realizado por un móvil en un intervalo de tiempo. Se calcula con la siguiente fórmula, dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. La velocidad instantánea o simplemente velocidad se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esta es una definición matemática. Para entender mejor el concepto, imagina la siguiente situación. Si alguien nos dijera que ha realizado un viaje con una velocidad media de 120 km por hora, no entendemos que el móvil se ha mantenido constantemente a esa velocidad durante todo el recorrido, pues ya sabemos lo que significa la velocidad media, ¿verdad? Obviamente en algunos momentos su velocidad habrá sido superior y en otras inferior a 120 km por hora. Sin embargo, cuando miras el velocímetro de tu auto, te indica la velocidad en ese instante determinado. A esa velocidad se le conoce como instantánea. Por lo tanto, nos permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño. Se asume que el recorrido tan pequeño es representado por un punto de la trayectoria. Ahora bien, al principio mencionamos la palabra rapidez, y es otro concepto que tenemos que diferenciar. La rapidez o celeridad es el valor absoluto de la velocidad, y si quisiéramos calcular la rapidez media, la fórmula sería análoga a la de la velocidad media. Sin embargo, en vez de desplazamiento, usaríamos la de distancia recorrida entre el tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Estos móviles no viajan en el mismo sentido. Fíjate que la velocidad, al ser magnitud vectorial, necesita de una dirección y sentido aparte de su magnitud, pero la rapidez, al ser magnitud escalar, solo necesita de un número positivo para quedar definida. En el lenguaje común se confunde habitualmente velocidad con rapidez. Por ello se diría incorrectamente que los dos móviles se mueven con igual velocidad, cuando lo que debería decirse es que lo hacen con igual rapidez. Vamos a estudiar dos clases de movimiento, el movimiento uniforme y el movimiento acelerado. Lo vamos a hacer a través de gráficos que nos facilitan mucho el estudio en la física. Las gráficas que vamos a ver son de tres tipos: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Cabe aclarar que estas gráficas usan un sistema cartesiano. Esto quiere decir dos ejes, cuyo eje X
va a corresponder al tiempo. En principio veamos el movimiento uniforme, cuya característica es que presenta una velocidad constante. Su gráfica posición versus tiempo adopta esta forma. Recuerda que el eje X representa el tiempo y el eje Y la posición. Aquí nos damos cuenta cómo la posición aumenta o disminuye de manera constante con el paso del tiempo. Se encuentra definida por una línea oblicua cuya tangente nos representa la magnitud de la velocidad, mientras que la gráfica velocidad versus tiempo nos enseña una recta horizontal paralela al eje X, que quiere decir que la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. El área bajo la curva en esta gráfica nos va a representar el espacio recorrido. Podemos distinguir dos casos como vemos aquí en la imagen. Para el movimiento acelerado, cuya característica es que presenta una aceleración constante, en la gráfica posición versus tiempo observamos cómo la posición aumenta o disminuye de manera uniforme con el tiempo. Su gráfica es una parábola. Podemos distinguir dos casos, cuando la aceleración es positiva o negativa. Para la gráfica velocidad versus tiempo observamos que la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Esto se debe a la acción de la aceleración. Aquí vemos los dos casos, cuando la velocidad aumenta y cuando disminuye. Aquí también la velocidad se calcula gracias al ángulo que forma la gráfica con la horizontal, pues la tangente de dicho ángulo representa la velocidad y el área encerrada bajo la recta determina el espacio recorrido. Para la gráfica aceleración versus tiempo observamos que la aceleración permanece constante a lo largo del tiempo. Podemos distinguir también dos casos. Aquí comparamos ambos casos para el movimiento uniforme y el movimiento acelerado, las gráficas. Eso sería todo en esta clase de física. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente clase. Nuevamente muy buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes. Estamos aquí para continuar con nuestra clase de química para los estudiantes de cuarto de secundaria. Recordarles que el aprendizaje es continuo, por lo tanto necesitamos siempre seguir aprendiendo. Los invito a que me acompañen esta tarde para comprender un poquito más acerca de la química. Desde sus casitas, aunque no podamos estar juntos en nuestros colegios, podemos continuar aprendiendo aquí a través de la televisión. Muchas gracias, iniciamos nuestra clase de química. El contenido a desarrollar en esta clase se denomina balanceo de ecuaciones químicas. ¿Qué quiere decir balancear? Es equilibrar. Para ello vamos a ver nuestros conceptos. Ecuación o reacción química. ¿Cuál será el término correcto o qué significa cada uno de ellos? A continuación lo veremos. Una ecuación química es la representación gráfica o simbólica de una reacción química. Nos muestra las sustancias que participan en ella, los elementos o compuestos que son parte de esta y los productos que se obtienen al reaccionar ellos. Como podemos observar en la imagen, tenemos el fósforo más el oxígeno. Esta es una ecuación química, nos representa una reacción. Es la forma de escribir un fenómeno químico. A continuación veremos qué es una reacción. La reacción química o cambio químico es todo proceso químico en el cual una o más sustancias sufren transformaciones químicas. En ella pueden intervenir tanto elementos como compuestos, como vemos en la imagen, ¿sí? Entonces, una reacción química y una ecuación química no es lo mismo, ¿sí? A continuación les demostraré por qué. Como ven en la imagen, tenemos una ecuación, fósforo más oxígeno. A continuación les voy a representar la reacción. Esta es la reacción. Al hacer contacto del fósforo con la parte áspera de la cajita, se produce una chispa, se produce fuego. Esa es la reacción química. La ecuación es la forma de escribir este fenómeno, que es lo que tenemos en la pantalla. Fósforo más oxígeno. Esa es nuestra ecuación. Entonces, ahora diferenciemos. La ecuación sería la escritura química y la reacción el fenómeno, en este caso el fuego del palito de fósforo. Ese es el tema que veremos. Pero, ¿para qué nos sirve comprender qué es una ecuación o una reacción? Estas cosas químicas, podemos decir, no las vemos a simple vista. Mentira.
Producen reacciones químicas a diario, desde encender un palito de fósforo, encender la llama de la cocina. Son reacciones químicas que lo vemos a diario, pero no sabemos cómo escribirlas. Entonces, hoy vamos a ver que estas reacciones y ecuaciones químicas se representan con letras, con símbolos, y vamos a aprender a igualar estas ecuaciones. Ahora, ya sabemos que una reacción no es lo mismo que una ecuación. La reacción puede ser el fenómeno, la ecuación, la forma de escribir este fenómeno. Los componentes de una ecuación química. Como vemos en la imagen, tenemos la reacción del sodio más el oxígeno, con unos números grandes adelante de algunos de los elementos. Vamos a comprender en este momento qué son cada cosa y por qué están ahí. Toda reacción química tiene dos componentes. En la parte de la suma, digámoslo así, y en la parte de los productos separados por la flechita. En la primera parte, donde está el signo más y dos elementos como ser el sodio y el oxígeno, están los reactivos o reactantes. Son los elementos que van a reaccionar. En el ejemplo que les mostraba hace un momento del fósforo, los reactivos sería el fósforo, ¿sí?, que ha entrado en contacto con la parte áspera de la cajita. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos a reactivos el sodio y el oxígeno. Y como producto tenemos el óxido de sodio en la parte derecha de la ecuación, luego de la flechita. Los productos son el resultado de la ecuación química, el resultado de la unión de estos dos reactivos que tenemos en la parte izquierda de la reacción, ¿sí? Entonces, identifiquemos. Tenemos dos componentes en una reacción química. Por un lado, en la parte izquierda, los reactivos o reactantes, y en la parte derecha, los productos. Estos elementos y compuestos forman una reacción química. Pero en esta reacción también tenemos otros números que están por ahí, números pequeñitos y números grandes. Cada uno de ellos cumple una función. Los números pequeños que tenemos son llamados subíndices. Ellos salen de las valencias y del intercambio de los diferentes compuestos. Y los números grandes que tenemos son los coeficientes. Estos números grandes van adelante de cada compuesto o cada elemento en la reacción y los utilizamos para igualar nuestra reacción, para que la cantidad de átomos por un lado sea igual a la cantidad del átomo del otro lado. Por lo tanto, los coeficientes son los más importantes en el estudio de las ecuaciones químicas, ya que estos nos permiten igualar nuestras reacciones. Nos permiten hacer un balance en estas ecuaciones, hacer que la cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Continuando con el tema, veremos qué es el balanceo de ecuaciones químicas. Balancear significa equilibrar. Balanceamos las ecuaciones químicas para hacer que la cantidad de átomos de los reactantes sea igual a la cantidad de los productos. ¿Por qué? Recordemos que la ley de la conservación de las masas nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, no podemos tener cantidad de átomos diferentes. Necesariamente tenemos que tener la misma cantidad de átomos para que se cumpla esta ley. Si nos faltaran átomos, ¿qué quiere decir? ¿Que la masa se evaporó? ¿Que los compuestos se evaporaron? Eso no sucede en una reacción química así por así. Sí o sí la masa de los productos es igual a la masa de los reactantes, sí o sí, para que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Para eso ocupamos los números grandotes que les decía hace ratito, llamados coeficientes. Son los números que están en color verde en la imagen que están viendo en sus pantallas. Estos números, ¿por qué están ahí? Porque tenemos que igualar la cantidad de átomos. Para eso están ahí, esa es su función. Pero ¿de dónde aparecen estos números? Estos números son puestos ahí por diferentes métodos. Para igualar una reacción química existen 4 métodos de igualación que a continuación veremos. El primero es el método del tanteo, el segundo el método algebraico o matemático, el tercero el método del óxido reducción o también llamado redox, y el cuarto es el método del ion-electrón. Estos métodos están diseñados para igualar la cantidad de átomos de los reactantes a la cantidad de los productos.
y cada método se adapta a un determinado tipo de reacción química. En esta clase veremos dos métodos, el método del tanteo y el método algebraico. Para la siguiente clase continuaremos con los otros dos métodos que nos faltan. Es importante que antes de entrar a estos métodos repasemos las valencias de los elementos para comprender cómo un elemento es que aumenta su valencia de ser reactivo a producto y así sucesivamente. Entonces, repasemos nuestra tablita de valencias de los elementos. A continuación iniciamos el primer método de igualación, el método de tanteo. Como su nombre lo indica, consiste en tantear. ¿Qué quiere decir? Arbitrariamente ir colocando números a nuestra reacción. Pero este método no se da para todas las reacciones químicas. Este método, como es un método arbitrario, solamente se da en reacciones químicas sencillas. ¿Qué quiere decir esto? En la que participan dos elementos o dos compuestos sencillos y no tienen muchos productos. Porque si una reacción es muy larga, muy difícilmente vamos a poder igualar por este método, ya que nos llevaría más tiempo. Entonces, el método de tanteo, para realizarlo, primero igualamos metales y no metales, luego los oxígenos y de último los hidrógenos. A continuación vemos una reacción del óxido de hierro 3 en su pantalla, más agua para dar el hidróxido. Vamos a igualar esta reacción, siguiendo los pasos que ya hemos puesto. Primero, igualar metales. ¿Cuál es el metal de nuestra reacción? El hierro. Fijémonos en la parte izquierda, en el óxido. ¿Cuántos átomos de hierro tiene el óxido? Tiene 2 átomos de hierro. Y en la parte derecha del producto no tiene nada, solamente tiene un átomo de hierro que no tiene subíndice. ¿Cómo vamos a hacer para igualar? Colocamos un 2 delante del hierro. Estaría igualado el hierro. Continuamos según la norma. Luego de los metales nos dice igualar oxígeno. En la parte del agua tenemos un átomo de agua. En cambio, en la parte del producto tenemos 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer para igualar? Colocamos adelante del agua un coeficiente número 3. Multiplicamos 3 por 1 que tiene el oxígeno, tendríamos 3 oxígenos. Ahí estaría igualado. Por último, igualamos los hidrógenos. ¿Cómo? Verificando. Tenemos un 3 delante del hidrógeno, multiplicado por su subíndice, 3 por 2, 6. Y en la parte del producto tenemos un 2 adelante, multiplicado por 3, 2 por 3, 6. Verificamos que está igualado. En la parte izquierda tenemos 2 átomos de hierro, en la derecha 2. El oxígeno, en la izquierda 6, en la derecha 6. Y por último el hidrógeno, en la izquierda 6, en la derecha 6. Entonces nuestra igualación ya está, la ecuación está igualada y hemos verificado que está igualada. A continuación en sus pantallas les voy a mostrar una aplicación o una extensión en las páginas web de cómo igualar ecuaciones químicas con este método. Esta aplicación está en la siguiente página, pht.colorado.edu.es. Como pueden observar, esta aplicación tiene 2 partes, la introducción y el modo juego. ¿Sí? Podemos entrar a esta aplicación para igualar reacciones químicas por este método del tanteo de fácil manera o de una manera didáctica. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entramos y vemos que en nuestra pantalla nos muestra diferentes opciones. Por un lado, como reactivo el agua y luego su disociación. Entonces, para igualar esta reacción química, solamente vamos a proceder a jugar con nuestros numeritos o nuestros coeficientes. Con la ayuda del clic del mouse, también lo podemos hacer en nuestro celular. Vamos seleccionando cuántos átomos le vamos a poner a cada elemento. Enseguida pueden ver otra reacción química, el metano más el oxígeno. También esta aplicación nos ofrece estas balanzas para ver a simple vista si nuestra ecuación está igualada o no. A medida que vamos aumentando los coeficientes, se van moviendo estas balanzas.
Va a llegar un momento en el que las balanzas van a estar iguales, por lo tanto nuestra ecuación estaría igualada. ¿Qué vamos a hacer con esta aplicación? Aprender jugando. ¿Cómo estamos aprendiendo? Poniendo coeficientes arbitrariamente en nuestra reacción. La segunda parte de esta aplicación nos tiene cómo igualar ecuaciones por el modo juego. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos igualando ecuaciones, vamos acumulando puntos. Entonces, esta aplicación nos califica si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. Como pueden observar, estamos poniendo átomos a los diferentes elementos y nos muestra la imagen si está bien o está mal. En este caso, al dióxido de carbono le estamos poniendo, miren, 2, coeficiente 2, al monóxido 2 también. Vamos a revisar, nos dice que nos hemos equivocado, que no está balanceada y nos muestra una carita triste. De esta manera didáctica podemos seguir aprendiendo cómo igualar. Y aquí nos muestra nuestro puntaje. Mientras más ecuaciones resolvamos, vamos a seguir subiendo de nivel y vamos a tener un mayor puntaje. Entonces, los que tengan posibilidades de acceder a este enlace de internet para poder aprender jugando, los invito a que lo hagan. Es una aplicación sencilla y muy interesante, ya que podemos con nuestro celular o una computadora aprender a igualar reacciones químicas por el método del tanteo, jugando con una calificación y una aplicación muy sencilla. Continuando con el tema, entramos al método 2 de igualación, también llamado método matemático o algebraico. En sus pantallas están viendo la reacción del carburo de calcio más agua para dar hidróxido de calcio. En esta ecuación vamos a igualarla por este método. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a seguir los siguientes pasos. Acompáñenme viendo las imágenes en su pantalla y anotándose cada paso para que podamos ir resolviendo. Primero, a cada compuesto, a cada elemento de nuestra reacción, vamos a ponerles letras. ¿Qué tipo de letras? Letras pequeñas, letras del alfabeto, ¿sí? Como en matemática, para resolver ecuaciones. Vamos a utilizar la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. ¿Por qué estas 4 letras? Porque tenemos 4 compuestos. Si tuviéramos más, continuamos con las subsiguientes letras del alfabeto. Vamos a continuar entonces. Hemos visto, le estamos poniendo cada letra a cada compuesto. Las estoy poniendo de diferente color para que no nos chipemos, no nos compliquemos y podamos entender. Como segundo paso, enlistamos los elementos de nuestra reacción. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una listita de cada elemento que participa en nuestra reacción. Pero tomemos en cuenta, estamos diciendo elementos, no compuestos, ¿sí? Entonces vamos poniendo cada elemento. Tenemos al calcio, al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Estos 4 elementos son los que participan en nuestra reacción. A continuación, vamos a ir igualando cada elemento. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner en lugar del elemento las letras que hemos puesto delante de cada compuesto. Por ejemplo, el calcio en la parte izquierda de su reacción está una sola vez, lo representamos con la letra A. Y en la parte derecha también está una sola vez, entonces lo representamos con la letra C, poniendo un signo igual antes. ¿Qué quiere decir? A igual a C. Estas son las letras en las que el calcio participa en nuestra reacción. Y así continuamos con cada elemento. El carbono en la parte izquierda de nuestra reacción está también en la letra A, pero tiene un subíndice 2. Ese número pequeñito que ven, ese es su subíndice. En nuestra ecuación va a pasar como coeficiente. ¿Qué quiere decir? Se va a hacer un número grande delante de la letra A. Entonces vamos a multiplicar 2A. En esa proporción participa el carbono en nuestra reacción química. Y en el segundo miembro de nuestra reacción como producto, el carbono también tiene un subíndice 2, por lo tanto también va a pasar como coeficiente. Entonces tenemos que el carbono es igual a 2A igual 2D. Esa es la participación del carbono en nuestra reacción química. El hidrógeno en la parte izquierda de nuestra reacción está con un subíndice 2 también.
lo representa la letra B. Entonces el 2 va a pasar a multiplicar a la letra B. Tenemos 2B y en la parte derecha de nuestra ecuación como producto está dos veces. Está en el hidróxido y está en el hidruro. Entonces, en este caso, como producto el hidrógeno va a estar dos veces. Primero representado por la letra C, sería 2C. Como es una suma, digámoslo así, para convertirlos a matemática, también en el siguiente producto está con un subíndice 2. También va a ser dos veces la letra que lo multiplica. Entonces, el hidrógeno va a ser 2B igual 2C más 2D. Hasta ahí hemos terminado con el hidrógeno. A continuación, el último elemento de nuestra reacción, que sería el oxígeno. El oxígeno en la parte izquierda está con un subíndice 1, digámoslo así. No tiene subíndices, pero se entiende que es 1. Entonces copiamos solo la letra B. Y como producto el oxígeno tiene un subíndice 2. Por lo tanto, copiamos como coeficiente, como número grande. Nos quedaría el oxígeno B igual a 2C. Ya tenemos todas nuestras fórmulas para cada elemento. A continuación, el tercer paso, la letra más frecuente en todas las ecuaciones que tenemos, se le asigna el valor a 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Verifiquemos qué letra se repite. La que más se repite es la letra C. Entonces, el C va a ser igual a 1. Ahora, con ese valor, vamos a proceder a resolver cada ecuación para obtener los valores de cada letra para igualar nuestra reacción química. Obtenemos los valores de estas letras mediante operaciones matemáticas. ¿Cómo? Como resolviendo ecuaciones con una o dos incógnitas, ¿sí? Tenemos entonces que C es igual a 1. Entonces, si C es igual a 1, A también va a ser igual a 1, porque A es igual a C. Hasta ahí ya tenemos dos valores, C y A. Nos faltarían las siguientes dos letras. ¿Cómo vamos a resolver eso? Con sistema de ecuaciones. Nuevamente les estoy mostrando la reacción que vamos a igualar con sus respectivas letras, las ecuaciones que hemos obtenido, los valores de C y de A que ya tenemos, que son 1 respectivamente, y las dos incógnitas que nos faltan, B y D. Esta ecuación la vamos a resolver, B igual a 2C. ¿De dónde la sacamos? De la ecuación del oxígeno. Ya tenemos nuestra primera incógnita. Continuando, la letra D, que es nuestra siguiente incógnita, ¿cómo la vamos a resolver? Del sistema de ecuaciones vamos a sacar que 2A es igual a 2D. Esta es la ecuación del carbono. De ahí vamos a despejar D. D quedaría igual a 2A sobre 2. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, vamos a resolver cada una de nuestras ecuaciones. Primero, la ecuación 1. B es igual a 2C. Reemplazamos el valor de C que ya lo obteníamos. B sería igual a 2 por 1. Por lo tanto, B es igual a 2. Resolvemos la segunda ecuación. Nos dice que D es igual a 2A sobre 2. Entonces, D quedaría igual a vale 1, sería 2 por 1 sobre 2. 2 dividido entre 2 nos queda 1. Ahora sí, resolvamos nuestra ecuación con los diferentes valores que hemos obtenido. Hemos obtenido el valor de C, que es igual a 1, el valor de A, que también es igual a 1, el valor de B, que es igual a 2, y el valor de D, que es igual a 1. ¿Qué hacemos con estos valores? Recordemos que cada letra ahora nos representa un número. Entonces, estos números van a ir a sustituir cada letra. En la fórmula reemplazamos los valores numéricos de cada letra, recordando que el 1 no se escribe. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Como A vale 1, no lo escribimos delante del carburo de calcio.
Sin embargo, B vale 2, entonces colocamos un 2 delante del agua. Para los productos que tienen coeficiente 1, no los colocamos. Nuestra ecuación quedaría igualada. Pero ¿cómo vamos a saber que está igualada? Verifiquemos. En la parte izquierda el calcio tiene 1, en la derecha el calcio tiene 1. El carbono en la parte izquierda tiene 2, en la derecha tiene 2. El oxígeno en la parte izquierda tiene 2, en la derecha tiene 2. Y el hidrógeno en la parte izquierda tiene 4 y en la derecha tiene 4. Por lo tanto, nuestra ecuación ya está igualada. En todas las reacciones químicas debe de existir un balance o equilibrio, según la ley de la conservación de la materia. Esto quiere decir que la cantidad de materia debe de ser la misma antes y después de la reacción química. Es por eso que al momento de escribir una ecuación química, esta debe de cumplir con dicha ley para que esté expresada correctamente. Y para poder balancear o equilibrar las ecuaciones químicas, te enseñaré el método del tanteo, que consiste en agregar coeficientes que sean números enteros por un lado de las sustancias que participan en la reacción química, hasta que haya la misma cantidad de materia tanto en los reactivos como en los productos. Ahora vamos con unos ejemplos. El primer paso consiste en identificar los elementos químicos presentes en la ecuación química. En este ejemplo tenemos al hidrógeno y al oxígeno del lado de los reactivos, y del lado de los productos también tenemos hidrógeno y oxígeno. El siguiente paso es cuantificar la cantidad de sustancia que hay de cada elemento. En el ejemplo podemos observar que del lado de los reactivos nada más hay un hidrógeno, lo escribimos, y también tenemos un oxígeno. Ahora, del lado de los productos hacemos lo mismo. Este 2 está acompañando al hidrógeno. Esto quiere decir que hay 2 hidrógenos. Y el oxígeno, como no lo acompaña ningún número, entonces esto quiere decir que hay un oxígeno. Como podemos observar, hay la misma cantidad de oxígenos antes y después de la reacción química. Hasta aquí vamos bien, pero en los hidrógenos tenemos 1 antes de la reacción química y 2 después de la reacción química. Estos son los que debemos balancear. Ahora pensemos, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? Y lo vamos a escribir por un lado del hidrógeno. Este número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Y como podemos ver, nuestra ecuación química ya está balanceada, porque tenemos la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos antes y después de la reacción química. En este ejemplo hacemos lo mismo. Tenemos nitrógeno e hidrógeno del lado de los reactivos. Y de igual manera del lado de los productos. Cuantificamos, tenemos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos, y aquí tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Vamos a balancear primero los nitrógenos. Colocaremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 2. Ese número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Los nitrógenos ya están balanceados, pero al momento de poner este 2 nos va a multiplicar a todo, incluyendo al hidrógeno. Multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Ahora hay que balancear los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 6. Ese número es el 3. Multiplicamos 3 por 2 y nos da como resultado 6. Y ya quedó balanceada esta ecuación. En los reactivos identificamos al carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en los productos tenemos presentes a los mismos elementos. El triángulo al final solamente nos está indicando que la reacción química está liberando calor, por lo tanto no se toma en cuenta. Cuantificamos, tenemos 5 carbonos, 12 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactivos, y en los productos un carbono, 2 oxígenos aquí más 1 de acá son 3 y 2 hidrógenos. Empezamos con los carbonos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 5. Ese número es el 5. 5 por 1 nos da 5. Este 5 va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. 5 por 2 nos da 10. Más un oxígeno es igual a 11. Seguimos con los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 12. Ese número es el 6. 6 por 2 es igual a 12. Pero también el 6 nos va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. Recordemos, 5 por 2, 10, más 6 por 1, 6. Es igual a 16.
Un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 16, ese sería el 8. 8 por 2 es igual a 16 y ya está balanceada la ecuación. En este ejemplo identificamos los reactivos. Tenemos potasio, cloro y oxígeno y los mismos elementos en los productos. Cuantificamos un potasio, un cloro y 3 oxígenos. Aquí tenemos un potasio, un cloro y 2 oxígenos. El potasio y el cloro ya están balanceados, los oxígenos no. Y como nos podemos dar cuenta, no hay ningún número multiplicado por 3 que nos dé 2 y tampoco un número multiplicado por 2 que nos dé 3. En este caso, para saber cuántos oxígenos debe de haber en la ecuación, multiplicamos 3 por 2 y nos da 6. Esto quiere decir que debemos balancear los oxígenos de tal modo que al final dé 6. Esto siempre se hace cuando uno de los números a balancear es impar. Un número multiplicado por 3 que nos dé 6, este sería el 2. 2 por 3, 6. Para el 2 sería un 3. 3 por 2, 6. Recordemos que este 2 también está multiplicando a todo. 2 por un potasio nos da 2. 2 por un cloro nos da 2. Vamos con el potasio. De lo de los productos, un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y así queda esta ecuación balanceada. En el último ejemplo tenemos al plomo, nitrógeno, oxígeno, sodio y cloro en los reactivos y en los productos los mismos elementos. Cuantificamos un plomo. Este paréntesis de aquí nos indica que todo lo que está adentro será multiplicado por 2. 2 por 1, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos, un sodio y un cloro. Aquí tenemos un plomo, 2 cloros, un sodio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Los plomos ya están balanceados. Empezaremos con los nitrógenos. Un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al sodio y al oxígeno. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Seguimos con el sodio y el cloro. Un número multiplicado por 1 que me dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Que también me va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y listo, ya está balanceada la ecuación. Quiero mencionar que muchos autores y en muchos libros te recomiendan para que sea más fácil empezar balanceando los metales, después los no metales, seguidos del hidrógeno y por último balancear el oxígeno. Interesante, ¿no? Muy bien, eso sería todo en esta clase de química. Los invito a que nos acompañen en la siguiente clase. Muchas gracias.